En El escándalo de la Cábala, León Módena, Misticismo judío, Venecia en la Edad Moderna, Jacob Beck nos presenta un análisis profundo sobre el enfrentamiento de León Módena con la Cábala en el siglo XVII, en la Venecia de la Edad Moderna. Módena, un erudito y teólogo judío, luchó por desvincular la mística cabalística de las prácticas judías tradicionales, desafiando las creencias predominantes en su comunidad. A través de su obra Ari Noam, Módena propuso una visión racionalista y filosófica del judaísmo, rechazando la influencia mística de la Cábala. Este libro examina la compleja relación entre la tradición cabalística y los movimientos de reforma religiosa en el judaísmo, al tiempo que detalla cómo la figura de Módena representa un punto de inflexión en la historia del pensamiento judío. Módena no solo criticó la Cábala, sino que también predijo su impacto duradero en el judaísmo moderno, un legado que sería resurgido en siglos posteriores a través de figuras como Sabbatai Zevi y el movimiento jasídico. Dweck también aborda la fascinante ironía en la vida de Módena, quien, a pesar de ser un ferviente crítico de la Cábala, fue sepultado con rituales cabalísticos y como sus seguidores, incluido su propio nieto y discípulo, continuaron practicando el misticismo que él rechazaba. Este resumen invita a reflexionar sobre el impacto histórico y filosófico de la Cábala en la formación del pensamiento judío contemporáneo. Si te interesa conocer más sobre cómo Módena y otros eruditos del siglo XVII influyeron en la evolución del judaísmo, este vídeo es para ti. Acompáñanos en este recorrido hacia el descubrimiento de una nueva dimensión de tu ser. Introducción. En el siglo XX, la Cábala pasó de ser considerada una forma primitiva y anticuada de pensamiento a ser reconocida como una parte integral de la mística judía, gracias al trabajo académico de Gershom Scholem. Su contribución al campo fue monumental, consolidando a la Cábala como un área legítima de estudio. Sin embargo, el autor de El escándalo de la Cábala, Jacob Beck, nos invita a revisar este proceso histórico a través de una mirada crítica, particularmente hacia la figura de León Módena, rabino y predicador en el gueto veneciano, quien desafió de manera tajante la expansión de la Cábala en su comunidad en el siglo XVII. Módena, en 1639, publicó su obra Ari Noam, El león rugiente, un análisis meticuloso de la Cábala que rechazaba la idea de su antigüedad, un tema clave en las enseñanzas cabalísticas. Esta obra representó una crítica directa a la forma en que la Cábala se había integrado profundamente en la vida religiosa judía, desafiando su carácter esotérico y su creciente popularidad. En su obra, Módena no solo abordó los textos sagrados que los cabalistas afirmaban como revelación directa de Dios, sino que también cuestionó las figuras de autoridad que se habían formado alrededor de los grandes cabalistas. A través de una serie de argumentos detallados, Módena exponía que los textos cabalísticos no provenían de una tradición mística revelada en el monte Sinaí, sino que eran el resultado de una elaboración medieval relativamente reciente. Lo que hace interesante la propuesta de Módena es que no rechazó por completo la Cábala, sino que la sometió a un análisis riguroso, tratando de situarla en un contexto histórico más ajustado a la realidad de su tiempo. Su crítica se centró en los aspectos más rituales y dogmáticos de la Cábala, sin negar su valor como parte de la tradición judía. De hecho, incluso elogió algunos de sus textos por sus profundos significados homiléticos. Su enfoque fue completamente distinto al de los cabalistas que veían la Cábala como la llave para desentrañar los secretos más profundos del universo. A lo largo del tiempo, Ari Noam circuló en manuscritos antes de ser impresa en el siglo XIX, conservando así su naturaleza crítica y su capacidad para desafiar el lugar central que la Cábala había ganado dentro de la tradición judía. El esfuerzo de Módena por posicionar su obra en un espacio en el que se cuestionaban los elementos más dogmáticos de la Cábala, lo convirtió en un precursor de un enfoque más racionalista, que se reflejaría posteriormente en la modernidad judía.
La obra de Módena no solo representa una crítica a la Cábala, sino también un reclamo por una vuelta a los fundamentos filosóficos de Maimónides, cuya obra fue vista por Módena como la guía para una correcta interpretación del judaísmo. A través de esta obra, Módena no solo desafió la Cábala, sino que también intervino en un debate cultural más amplio que implicaba a la comunidad judía veneciana y su relación con las nuevas tendencias filosóficas y religiosas de la época. Su crítica fue parte de una resistencia más general a la irracionalidad que veía en el auge de la Cábala, y en particular en la adopción de prácticas cabalísticas dentro del culto sinagogal y la vida cotidiana de los judíos de Venecia. De este modo, Módena representó una especie de contrarrevolución cultural en un momento en que la mística judía estaba alcanzando nuevas alturas. La obra de Módena y su confrontación con la Cábala también se inscriben dentro de un contexto histórico más amplio, en el que la influencia de la imprenta comenzó a transformar la circulación de los textos y las ideas en la Europa temprana moderna. En el caso de la Cábala, los textos que anteriormente habían circulado solo en círculos restringidos comenzaron a ser accesibles para un público más amplio, tanto judío como no judío, lo que llevó a una reinterpretación masiva de sus enseñanzas. En este sentido, Ari Noem no solo se enfrenta a las tradiciones cabalísticas dentro del judaísmo, sino que también se sitúa en una intersección crítica entre la tradición manuscrita y la nueva era de la impresión. Módena, aunque consciente de la poderosa herramienta de la imprenta, eligió la circulación en manuscritos para evitar el riesgo de ser excluido o censurado por su comunidad. Esta decisión subraya el contexto en el que Módena se encontraba, un intelectual que, aunque crítico de la dirección en la que se encontraba la mística judía, debía navegar entre las restricciones impuestas por la sociedad y la necesidad de preservar su libertad de pensamiento. El análisis de Beck también resalta la importancia de Módena no solo como un crítico de la Cábala, sino como una figura que representó una transición intelectual entre las tradiciones medievales y los primeros movimientos hacia una modernidad judía. Al cuestionar los textos fundamentales de la Cábala, Módena se posicionó como un crítico de la espiritualidad irracional y propuso una visión de la religión basada en la razón y en los principios filosóficos de Maimónides. Este enfoque sería retomado más tarde por los intelectuales de la Ilustración judía, quienes buscarían liberar al judaísmo de las influencias místicas y esotéricas para centrarse en una interpretación más racionalista y filosófica. En resumen, Ari Noem no solo es una obra de crítica religiosa, sino también un texto de trascendencia histórica que se sitúa en el cruce de varios desarrollos culturales y religiosos. La crítica de Módena a la Cábala se entiende mejor cuando se analiza en el contexto más amplio de la historia del pensamiento judío y de la Europa temprana moderna, marcada por un creciente escepticismo hacia las antiguas tradiciones y una búsqueda por nuevas formas de interpretar la espiritualidad. Los manuscritos hebreos en la era de la impresión. Leon Módena comprendía bien las dificultades y las consecuencias de transformar un texto de un manuscrito a un libro impreso. A lo largo de su vida, organizó la impresión de sus propios libros, trabajó como editor en imprentas venecianas y escribió aprobaciones para los trabajos de sus colegas y estudiantes. También era muy consciente de la importancia de ser impreso. La extensa lista de sus escritos, incluida en su autobiografía, se centra principalmente en sus obras impresas. En una sección de sus cuadernos de la década de 1630, intentó organizar todos los libros hebreos en 6 categorías diferentes. Esta lista, que constituye un ejercicio revelador sobre la organización del conocimiento, contenía solo libros impresos. Sin embargo, este mismo escritor compuso una serie de obras en las últimas décadas de su vida que circularon exclusivamente en manuscrito durante su vida y durante siglos después de su muerte. Estas eran todas de naturaleza polémica: Ben David, una refutación de la transmigración de las almas; Magen Bécina, una respuesta a las críticas a la Torá oral;
Imagen Baerev, una polémica contra el cristianismo, inconclusa en el momento de su muerte en 1648. Además, Colsakal circuló exclusivamente en manuscrito en ese periodo. En el invierno de 1639, a los 68 años, Módena completó su polémica hebrea contra la Cábala. Aunque continuó actualizando la lista de sus escritos en su propio manuscrito de la vida de Judá, Módena no incluyó Ari Noem en esa lista. En otro pasaje de su autobiografía, comentó con algo de melancolía que Ari Noem nunca fue impreso. Este comentario, cuando se justapone con otras evidencias de los escritos de Módena y de sus colegas del norte de Italia, indica que Módena había esperado ver Ari Noem impreso en su propia vida. Sin embargo, pasaron más de 2 siglos entre la composición de Ari Noem y su impresión inicial. Las circunstancias de la vida de Módena, así como el mundo cultural de la Venecia temprana moderna, ofrecen un contexto para entender por qué Ari Noem no se imprimió en el siglo XVII. Este capítulo sitúa la producción de Ari Noem dentro de la cultura escrita de la Venecia de principios del siglo XVII y compara las prácticas de escritura de Módena con las de intelectuales judíos y cristianos contemporáneos en Venecia y el Veneto. El primer apartado argumenta que la noción del autógrafo del autor no logra reflejar la naturaleza colaborativa de las prácticas de escritura de Módena en las últimas décadas de su vida. En la Venecia del siglo XVII, maestros y discípulos frecuentemente componían y copiaban obras de manera conjunta. Hacia el final de la vida de Módena, su nieto Isaac Leví, conocido como Yitzhak min HaLeviim, funcionaba casi como su secretario personal. Módena y Leví parecen haber colaborado en la composición y copia de Ari Noem. El segundo apartado se centra en la importancia de la forma material dentro del argumento de Módena en Ari Noem. Los escritores y lectores venecianos preferían los libros manuscritos sobre los impresos para una serie de temas, especialmente las polémicas religiosas. El uso de un manuscrito para una obra como Ari Noem era completamente coherente con las tendencias más amplias entre los intelectuales venecianos, tanto judíos como cristianos. La diferencia entre el manuscrito y la impresión no solo influye en el entorno de trabajo inmediato de Módena, sino que también juega un papel crucial en su argumento. Como obra crítica, Ari Noem reflexionaba sobre la transmisión de la tradición judía, particularmente la transmisión de información esotérica y los principios de la ley judía. Módena argumentó que la impresión de libros legales y cabalísticos había provocado un cambio radical en la transmisión de la tradición judía, un cambio que él deploraba en varios puntos. A lo largo de este capítulo, se analiza cómo la producción continua de manuscritos coexistió con la aparición de los libros impresos. Los escritores modernos, al enfrentarse a diferentes opciones para la circulación de sus obras, encontraron que la impresión y el manuscrito tenían distintas ventajas. En este contexto, Módena fue un escritor que no solo comprendió los desafíos de la impresión, sino que también reconoció la importancia de los manuscritos en la transmisión de ciertos conocimientos, especialmente los más polémicos o esotéricos. El texto también se enfoca en la relación entre los libros impresos y los manuscritos en la Venecia de principios del siglo XVII, y cómo, a pesar de la predominancia de la imprenta, los manuscritos continuaron siendo un medio importante para la circulación de obras. Módena, por ejemplo, no solo escribió libros que fueron impresos, sino que también dejó una gran cantidad de escritos que siguieron circulando en forma de manuscritos, entre los cuales sus polémicas sobre la Cábala tuvieron una circulación restringida pero persistente. Por último, se menciona cómo Módena y su familia, particularmente su nieto, Isaac Leví, participaron activamente en la preservación y difusión de su legado literario. Leví no solo supervisó la impresión de algunos de los trabajos de Módena, sino que también continuó trabajando con los manuscritos después de la muerte de su abuelo, asegurando que la obra de Módena permaneciera accesible y fuera de la circulación pública. Este capítulo revela,
Por lo tanto, como las prácticas de escritura de Módena reflejan las tensiones entre el manuscrito y la impresión en un periodo crucial de la historia de la publicación, y cómo esas tensiones influyeron en la forma en que sus obras fueron recibidas y entendidas tanto por sus contemporáneos como por las generaciones posteriores. Crítica moderna temprana al Zohar. Desde su primera impresión en 1840, y en cierto modo durante los 2 siglos anteriores, Ari Noem ha sido conocido como una polémica contra el Zohar. Esta obra fundamental del misticismo judío, atribuida por los cabalistas al sabio de la Misna, Simeón Bar Yochai, es una antología de homilías y comentarios exegéticos sobre la Biblia. Este capítulo sostiene que la crítica de Módena a los orígenes del Zohar poco tenía que ver con su contenido teológico o las ideas contenidas en sus parábolas y relatos. Emerged como una reacción al estatus elevado que la obra había adquirido entre sus contemporáneos judíos y sus predecesores inmediatos. El Zohar, que antes era un corpus esotérico de textos, se había convertido en un libro exotérico con una audiencia amplia en el siglo previo a la composición de Ari Noem. Los judíos habían comenzado a tratarlo como una fuente de autoridad legal en lugar de como una colección de historias y glosas bíblicas. La crítica de Módena constituía una denuncia de estas tendencias más amplias en la vida judía contemporánea, en lugar de un rechazo del Zohar como obra de exégesis. Al tratar al Zohar como un texto antiguo, los lectores judíos modernos lo habían transformado en un componente fundamental de la Torá oral. Para refutar esta tendencia, Módena demostró la implausibilidad de sus pretensiones de antigüedad. Las fuentes que utilizó para construir este caso ofrecen un retrato revelador del carácter de su crítica. En Ari Noem, Módena rara vez citó directamente el Zohar. En algunas de las pocas ocasiones en que lo hizo, lo citó a través de una fuente intermedia y más reciente. En contraste, recurrió a una gran cantidad de obras modernas tempranas sobre el Zohar. Las citas de respuestas legales, crónicas históricas y tratados filosóficos dominaron su relato. Ari Noem ofrece un estudio de caso de cómo un intelectual moderno tempranamente intentó probar que un texto era pseudepigráfico. También presenta una gran cantidad de información sobre las actitudes hacia el Zohar entre los judíos en Italia, Polonia y otros lugares. Módena rechazó el estatus asignado al Zohar en la vida judía contemporánea, negó la supuesta antigüedad de la obra y reflexionó sobre el impacto perjudicial de su presentación como libro impreso. Sin embargo, Ari Noem no puede considerarse un rechazo al Zohar como tal. La primera sección de este capítulo destaca la actitud positiva de Módena hacia el Zohar al yuxtaponer su apreciación explícita de la obra en Ari Noem con sus otros escritos. La segunda sección identifica los factores que impulsaron a Módena a someter el Zohar a un escrutinio crítico y se centra en 4 causas: una serie de conversaciones que Módena mantuvo con cabalistas prominentes a principios del siglo XVII, las pretensiones de antigüedad que los cabalistas hacían sobre una variedad de textos, la difusión generalizada de estos mismos textos y el uso del Zohar como fuente legal. La tercera y última sección analiza las estrategias que Módena utilizó para demostrar que el Zohar no era una obra antigua. Esto incluyó 3 componentes: las discrepancias entre el Zohar y el Talmud en lo que respecta a la práctica legal y la figura de Simeón Bar Yochai, la detección de anacronismos en la autoría y la cronología, la liturgia y el lenguaje, y la introducción de evidencia que asignaba de manera definitiva la autoría del Zohar a Moisés de León y su círculo. Actitud de Módena hacia el Zohar. Al abordar el escrutinio de Módena hacia el Zohar, primero se debe considerar su evaluación explícita del libro. Módena enmarcó su tratamiento crítico de los orígenes recientes con 2 comentarios que elogiaban sus virtudes. El libro mismo es amado, querido, digno de alabanza y glorioso para mí en todos sus caminos en la Torá, con su sentido literal, su sentido homilético y su significado alusivo, más que todas las composiciones, que son comentarios a la Torá. Tal es su forma. Está construido
en un orden completo y hermoso con un estilo elegante. Su trama de historias que entran y salen de las cosas no tiene parangón. Despierta a los dormidos, agita a los adormecidos e inflama al lector al servicio de Dios. Una evaluación similar aparece más adelante en Ari Non. El autor del Zohar fue muy inteligente, al mezclar dentro de él explicaciones fácilmente inteligibles de versículos, más dulces que la miel, como las explicaciones de los sabios de Castilla. Historias como las que se relatan en la colección de fábulas de los gentiles, realmente son agradables para aquellos que las escuchan. ¡Qué agradables y qué entrañables! Y por eso alabo y glorifico la composición, el libro del Zohar, en la exposición de su camino, más que cualquier otra obra compuesta entre nuestra nación en los últimos 300 años. Módena especificó 3 capas de significado en la exégesis bíblica del Zohar que correspondían a los 3 primeros niveles de interpretación bíblica contenidos en el acrónimo Pardes, un término utilizado para referirse a los 4 niveles de interpretación bíblica. El Zohar, en la opinión de Módena, contenía el sentido literal, Pesat, el alusivo, Remez, y el homilético, Deras. Módena omitió deliberadamente una 4ª capa de significado, el secreto o místico, Sad. Al omitir el sentido místico, Módena continuó afirmando la importancia de los otros niveles de exégesis en el Zohar. En estos comentarios, Módena expresó su afecto tanto por los elementos exegéticos como narrativos del Zohar. Vio una función religiosa saludable en las homilías del Zohar, podían servir como un estímulo para despertar al judío catatónico y letárgico a la adoración de Dios. Módena abrazó explícitamente el Zohar antes y después de someterlo a un escrutinio crítico, encontrando utilidad religiosa en su exégesis y valor retórico en sus historias. Aunque uno podría sentirse tentado a descartar estos comentarios como un intento de desviar críticas potenciales, sus otros escritos corroboran estas evaluaciones positivas. En Mibar Yehuda, un volumen de sermones impreso en 1602, Módena utilizó el Zohar como obra de exégesis explícita e implícitamente para amplificar diferentes puntos en sus homilías. Causas de la crítica de Módena. Dada la evaluación positiva de Módena del Zohar, así como su continuo compromiso con él durante varias décadas, se debe interrogar sobre las causas que lo llevaron a someterlo a un escrutinio crítico. En Ari Noen, Módena proporcionó varias razones para su crítica. Sus circunstancias sociales inmediatas, particularmente sus relaciones familiares y pedagógicas, ofrecen una interpretación importante. Si supiera de un libro de la sabiduría de la Kabbalah, me parece que haría alguna alusión, apropiada para aquellos adeptos a la sabiduría oculta. Que el que entienda, entienda. Su yerno, Jacob Leví, y su estimado estudiante, Joseph Hamais, mantenían que Simeón Bar Yochai o sus discípulos habían compuesto el Zohar en la antigüedad. En una serie de conversaciones en las primeras décadas del siglo XVII, Módena y Leví discutieron sobre los orígenes del Zohar. Estas conversaciones probablemente ocurrieron entre 1613, cuando Leví se casó con la hija de Módena, y 1629, año de la muerte de Leví. Durante este periodo, Leví compuso su tratado Naalat Yegd. Al inicio de Ari Noen, Módena informó a Hamais sobre los orígenes del trabajo de su yerno, las respuestas que viste escritas en la introducción a su trabajo de Leví, intento y esfuerzo de responder a alguien que pone en duda esta Kabbalah, el autor del Zohar, sus principios y su fundamento. Aunque Naalat Yegd no se imprimió en el siglo XVII, Hamais evidentemente vio una copia del trabajo en la década de 1630. La discusión de Módena sobre la autoría del Zohar debe verse como su respuesta escrita a sus conversaciones con Leví y Hamais, así como al tratado escrito de Leví. El uso del Zohar como fuente legal. Además de la controversia sobre la autoría del Zohar, Módena también se opuso a su uso como fuente legal. A lo largo del siglo XVI, los rabinos comenzaron a usar el Zohar en la formulación de leyes,
un fenómeno que Módena consideró problemático. En su crítica, Módena citó varias disputas legales que surgieron debido a la influencia del Zohar, y argumentó que, si bien el Zohar podría ser útil como fuente espiritual y exegética, no debía considerarse como una base para la ley judía. Esta objeción de Módena se basaba en la discrepancia entre las enseñanzas del Zohar y las leyes talmúdicas tradicionales. Por ejemplo, en el caso de los esclavos judíos, el Zohar sostenía que los esclavos judíos estaban exentos de cumplir con ciertos mandamientos, lo que Módena consideraba una contradicción flagrante con las normas legales aceptadas en la tradición judía. En resumen, Módena no rechazaba el Zohar como un todo, pero sí cuestionaba su estatus como un texto autoritativo, especialmente cuando se trataba de la ley judía. Su crítica, por lo tanto, se dirigió no solo contra el uso popularizado del Zohar, sino también contra la forma en que se había incorporado a las prácticas legales judías. En su respuesta a las críticas sobre el Zohar, Del Medigo intentó suavizar la relación entre la Cábala y la ley judía al postular dos esferas de conocimiento separadas, la ley y la Cábala. De esta forma, evitaba la confrontación directa entre los principios legales y las enseñanzas místicas contenidas en el Zohar, destacando la importancia de la distinción entre ambos dominios. Según Del Medigo, no debía considerarse al autor del Zohar como un ignorante respecto a la ley judía, pues su enfoque estaba más allá de la legalidad y se centraba en los aspectos espirituales y esotéricos de la tradición. Sin embargo, esta argumentación no fue suficiente para Módena, quien consideraba que, si el Zohar contenía sabiduría profunda, debía tener una repercusión en las prácticas legales judías. La ausencia de tal impacto en la ley era, para Módena, una prueba en contra de la autenticidad de los textos. Módena, al igual que Del Medigo, se enfrentaba a las críticas sobre la autoridad legal de Simeón ben Yoai, quien supuestamente había compuesto el Zohar. Sin embargo, Módena refutaba la idea de que su conocimiento esotérico tuviera valor si no se reflejaba en las prácticas legales del judaísmo. A lo largo de sus escritos, Módena cuestionó la figura de Simeón ben Yoai en el contexto del Talmud, argumentando que la falta de referencia a sus enseñanzas en temas legales indicaba que no tenía un conocimiento profundo de las leyes judías, a pesar de su fama como poseedor de secretos místicos. La crítica de Módena se centró también en el análisis del lenguaje del Zohar, que él consideraba indicativo de una composición tardía. Afirmaba que, si el Zohar hubiese sido escrito por sabios de la antigüedad, éste habría estado redactado en hebreo, la lengua sagrada, en lugar de arameo, una lengua vulgar en el contexto del Talmud y más comúnmente utilizada por las masas. Según Módena, esta elección de lenguaje no solo contradecía la naturaleza esotérica de los secretos que se suponen encerrados en el Zohar, sino que también demostraba que el texto fue diseñado para una audiencia más amplia de lo que se afirmaba. Para Módena, el uso del arameo significaba que el Zohar no estaba destinado exclusivamente a los élites espirituales, como cabría esperar si realmente contuviera los secretos más profundos de la tradición judía. Además, Módena identificó elementos anacrónicos en el Zohar, como la inclusión de figuras y costumbres litúrgicas que no existían en la época de Simeón ben Yoai. Estos anacronismos reforzaban la idea de que el Zohar no podría haber sido escrito en la época que se le atribuía, sino que pertenecía a un periodo posterior. Los mencionados elementos, como las oraciones litúrgicas que datan de siglos después de la muerte de Simeón ben Yoai, indicaban una datación mucho más reciente del texto, lo que apoyaba la hipótesis de que el Zohar fue una obra de autores medievales. En su crítica, Módena no solo se centró en las contradicciones históricas del Zohar, sino que también ofreció un análisis más amplio sobre la transmisión y la autoridad de los textos sagrados en la tradición judía. Defendió la idea de que los textos no deben ser aceptados simplemente por su antigüedad o por la autoridad de quienes se les atribuyen, sino que deben ser examinados críticamente a la luz de su contenido y contexto histórico.
En este sentido, su crítica al Zohar fue parte de una reflexión más amplia sobre cómo las obras esotéricas y místicas se insertan en el marco de la tradición judía. El enfoque histórico y crítico de Módena fue innovador en su tiempo. Mientras que otros habían planteado dudas sobre la autenticidad del Zohar, él fue más allá al construir una teoría coherente sobre su origen medieval, argumentando que el texto no solo carecía de fundamento histórico, sino que también representaba una distorsión de la tradición. Al igual que otros eruditos de su época, como Isaac Casaubon, Módena utilizó el análisis histórico para desmantelar la autoridad de textos que, aunque profundamente influyentes, no cumplían con los estándares de autenticidad que él consideraba necesarios para ser reconocidos como parte de la tradición genuina. Módena también hizo uso de fuentes externas para sustentar su crítica, como el testimonio de Isaac de Acre, quien había investigado el origen del Zohar y había encontrado pruebas que apuntaban a su autoría por parte de Moisés de León. Módena se apoyó en este testimonio para argumentar que el Zohar no había sido escrito por Simeón ben Yoai, como sostenían muchos cabalistas, sino por Moisés de León, un erudito del siglo XIII. Este enfoque, basado en testimonios contemporáneos, fue fundamental para dar credibilidad a su crítica y para presentar una nueva perspectiva sobre la autoría del Zohar. En última instancia, Módena no solo refutó la autenticidad histórica del Zohar, sino que también cuestionó su valor como obra mística y legal. A través de un análisis minucioso de sus elementos lingüísticos, históricos y teológicos, Módena contribuyó a una reevaluación crítica de uno de los textos más venerados en la tradición cabalística. La Guía de los Perplejos. La objeción de Módena al estatus elevado del Zohar en la vida judía contemporánea, junto con su esfuerzo por historicizar sus orígenes medievales, constituyó una parte esencial de su enfoque hacia el pasado judío en Ari Noem. Sin embargo, esta objeción fue solo una parte de su crítica. En la misma década en que el Zohar fue impreso, otro clásico del judaísmo medieval también fue publicado en ediciones rivales, La Guía de los Perplejos de Maimónides. Gran parte de la energía intelectual de Módena en Ari Noem estuvo dirigida a desmantelar las pretensiones de antigüedad de los defensores del Zohar, mientras que igualmente defendía su propia visión del judaísmo, la cual asociaba con la obra de Maimónides. Su lectura de estas dos obras medievales, el Zohar y la Guía de los Perplejos, estructuró su relación con la cábala contemporánea en Venecia. El análisis que Módena hace de estas dos obras se encuentra en el centro de su polémica contra la cábala, una que se desarrolla a lo largo de Ari Noem. En la primera parte de este capítulo, Módena se enfrenta a los críticos de Maimónides que aparecen en las páginas de Ari Noem y explora las distintas estrategias que utilizó para defender a El Gran Águila. Módena no estaba completamente equivocado al referirse a su enfoque en términos de ira, ya que, si bien su enojo era evidente, lo dirigió contra varios de los críticos de Maimónides. La segunda parte se centra en el estudio de la Guía de los Perplejos que Módena menciona en varias ocasiones a lo largo de Ari Noem y ofrece un perfil de los pasajes que aconsejó a Jamais estudiar y reflexionar. Finalmente, la tercera parte conecta la discusión de Módena sobre dos cuestiones clave en su crítica a la cábala con su lectura de Maimónides: la historia de los secretos esotéricos y la distinción entre cábala y conocimiento filosófico. Algunos estudiosos han notado la presencia de Maimónides en Ari Noem y en los escritos de Módena en general. Módena mostró una clara influencia de Maimónides, una postura filosófica y cultural que se manifiesta claramente en algunas de sus obras anteriores, incluidas sus cartas y su tratado Leva Ari. Esta relación alcanzó su forma más clara y sostenida en su última obra, Ari Noem. Aquí, Módena coloca a Maimónides en el centro de su polémica, demostrando su profundo compromiso con la defensa de su figura y pensamiento frente a los ataques que, según él, distorsionaban tanto los fundamentos del judaísmo como los de la cábala. A lo largo de Ari Noem, Módena cita, parafrasea y se refiere a Maimónides en más de 40 ocasiones en un tratado de 30 capítulos.
Además, hace alusión a Maimónides en numerosos pasajes sin mencionar su nombre, enfrentando y desafiando directamente a los críticos del filósofo. La forma en que Módena se apoya en las ideas de Maimónides ilustra la profundidad de su compromiso con la filosofía racional y su oposición a las interpretaciones místicas de la Cábala. La lectura conjunta de la Guía de los Perplejos que Módena y Hamais realizaron proporcionó una valiosa oportunidad para debatir cuestiones teológicas centrales. A través de sus comentarios y análisis, se pueden identificar tanto los pasajes específicos que estudiaron como las preocupaciones primarias de su estudio. En Ari Noam, Módena utilizó la Guía de los Perplejos y otros escritos de Maimónides para construir argumentos sobre la oración, la naturaleza de la herejía, la figura bíblica de Abraham, los motivos de los mandamientos y la transmisión de la Torá oral. En varias ocasiones, Módena también utilizó los dictámenes rabínicos de manera similar a como lo hacía Maimónides, sin citar explícitamente la guía. En uno de los pasajes más destacados de Ari Noam, Módena describe lo que esperaba que Hamais derivara de la lectura de la guía. En el capítulo 27, Módena discute los requisitos, tanto personales como intelectuales, necesarios para estudiar la sabiduría divina o la metafísica. Usando la parábola del palacio, Módena compara a los cabalistas con aquellos que han vuelto la espalda a la morada del gobernante, con sus rostros orientados en dirección opuesta. Módena advierte que cuanto más intenten acercarse, mayor será la distancia, pues sus caminos carecen de una base sólida y confiable. La guía funcionó como una fuente autorizada para los requisitos que debían cumplirse antes de emprender el estudio de la metafísica. Módena subraya la importancia de tener conocimiento de la sabiduría, una purificación de los atributos morales y la superación de la tentación como requisitos previos. A continuación, agrega dos requisitos adicionales, la humildad y los 20 años de edad, basados no en la guía, sino en los escritos de cabalistas como Moisés Cordovero. Esta adición refleja la estrategia polémica de Módena, quien empleaba cualquier fuente relevante para reforzar su punto de vista. En Ari Noam, Módena también le pide a Hamais que examine detalladamente los pasajes de la guía que abordan estos temas. Al inicio de la tercera sección de Ari Noam, Módena le recuerda a Hamais lo que estudiaron juntos en la guía. Estoy seguro de que no has olvidado lo que leímos juntos en su libro, en la parte 1, capítulo 61. Este pasaje es uno de los más citados por Módena, y lo utiliza para reforzar su crítica a las nociones cabalísticas sobre los nombres de Dios y la doctrina cabalística de la Sefirot. Módena destaca que Maimónides rechazaba la creencia en que los nombres de Dios pudieran tener poder sobre el mundo, tachando esas ideas de vanidad. Esta crítica se alinea con la postura de Módena sobre los cabalistas contemporáneos que afirmaban tener el poder de realizar milagros usando los nombres divinos. Asimismo, Módena se opone a la doctrina cabalística de la Sefirot, viéndola como una visión plural de la divinidad. Para resaltar la unidad esencial de Dios, Módena invoca el mismo pasaje de la guía y plantea una pregunta crucial. ¿Cuál es la forma más sencilla de concebir a Dios, como único y singular, o imaginarlo como múltiple a través de la Sefirot y sus canales de luz? Módena argumenta que el enfoque de Maimónides sobre los atributos negativos de Dios es la mejor forma de rechazar la pluralidad implícita en la doctrina cabalística de la Sefirot. Para Módena, la creencia en la Sefirot no solo era errónea, sino que se acercaba peligrosamente a la creencia cristiana en la Trinidad. Módena rechazaba de manera vehemente el intento de los cabalistas de asociar sus prácticas con los secretos esotéricos ancestrales que, según él, se habían perdido irremediablemente. Siguiendo a Maimónides, Módena argumenta que, aunque los cabalistas contemporáneos se autodenominen guardianes de los secretos de la Torá, lo cierto es que estos secretos se habían perdido debido a las persecuciones y exilios del pueblo de Israel. Para Módena, los intentos de vincular la Cábala con los secretos esotéricos revelados a Moisés carecían de fundamento,
y solo en la redención final de Israel se revelarían nuevamente esos secretos, si es que aún existían. La postura de Módena sobre la relación entre la cábala y la sabiduría filosófica también está influenciada por la guía de los perplejos. Módena rechaza la identificación de la cábala con okma, sabiduría, un término utilizado en la filosofía medieval hebrea para referirse al conocimiento o la ciencia. Según Módena, la cábala no puede ser considerada sabiduría porque, a diferencia de la filosofía, la cábala es un conocimiento cerrado, inaccesible a la investigación racional. De acuerdo con Maimónides, la sabiduría se obtiene a través de la especulación y el análisis, y no se puede aplicar este método a la cábala, que según Módena, es una doctrina cerrada que no permite avance mediante la razón. La crítica de Módena a la cábala y su defensa de la guía de los perplejos no solo fueron una respuesta a las doctrinas cabalísticas contemporáneas, sino también una reafirmación de la filosofía racional que él veía como fundamental para el judaísmo. Su ataque a la cábala en Ari Noem se enmarca dentro de un esfuerzo por restaurar el lugar central de la razón y la reflexión filosófica en el pensamiento judío, en contraposición a la mística y las interpretaciones esotéricas que se estaban imponiendo en su tiempo. Safd en Venecia. A finales del siglo XVI, el auge cultural de Safd experimentó múltiples expresiones: la ley, la liturgia, la exégesis, sobre todo, la cábala. Obras fundamentales como el Shulchan Aruch de Caro se convirtieron en el código de leyes judías base para comunidades a través de Europa y el Mediterráneo. Los himnos y oraciones compuestos por Solomon Alcalabet e Israel Nájara, predicadores que vivieron en Safd durante largos periodos, llegaron a ocupar un lugar integral en los libros de oraciones judíos. Las doctrinas desarrolladas por Moses Cordovero e Isaac Luria tuvieron un impacto duradero en muchos pensadores judíos. Aunque los estudios han destacado la centralidad de Italia, y particularmente de Venecia, en la difusión de la cábala y la ley proveniente de Safd, se ha prestado menos atención a la oposición que la cábala de Safd suscitó en algunas partes del mundo judío. Ari Noem no solo documentó la expansión de la cábala de Safd, sino que también ofreció un enérgico rechazo a su incursión en la vida judía veneciana. Esta parte del capítulo argumenta que la presencia de la cábala de Safd en Venecia fue uno de los objetivos principales de la crítica polémica de Módena. Aunque fue escrito en 1639, Ari Noem se presenta como una fuente crucial para entender cómo se recibió la cábala de Safd en Venecia a principios del siglo XVII. La primera sección de este capítulo examina el rechazo de Módena a las historias sobre los poderes mágicos y teúrgicos de Isaac Luria y otros cabalistas de Safd que circulaban en Venecia. Emisarios y predicadores que habían vivido en Safd y viajado por Venecia compartieron estas historias tanto a Módena como a otros judíos venecianos. Además, se imprimieron varias narrativas hagiográficas sobre Luria y Caro a principios del siglo XVII. Estas historias, tanto en formato impreso como en relatos orales, constituyeron una dimensión crucial del creciente mito sobre Safd y en particular sobre Luria. La segunda sección se centra en el intento de Módena de desvincular la cábala de la filosofía, una respuesta al pensamiento de Israel Saruk. Aunque la relación entre la cábala y la filosofía tiene una larga historia, la polémica de Módena contra la identificación de la cábala con la filosofía se centró principalmente en Saruk, uno de los cabalistas más importantes que viajó de Safd a Venecia a finales del siglo XVI. La tercera sección sigue la respuesta de Módena a Pardes Rimonim de Cordovero, una obra que examina sistemáticamente una doctrina central de la cábala teosófica, las Sefirot o las 10 hipóstasis del ser divino. Al final del capítulo, se explora el enfoque de Módena sobre Pardes Rimonim como el objetivo principal de su crítica a las Sefirot. En la última década del siglo XVI, el hambre, la depresión económica y los altos impuestos provocaron una pronunciada caída en la fortuna de Safd y de sus residentes judíos. En las décadas siguientes, tras la muerte de las figuras centrales del renacimiento de Safd,
comenzaron a circular historias sobre los poderes extraordinarios de numerosos cabalistas y rabinos que habían vivido en Saft durante el tercer cuarto del siglo XVI. Estas historias fueron el germen de un mito sobre Saft como una ciudad llena de cabalistas de gran piedad y habilidades prodigiosas. Solomon Shlomo Dresnit, un judío de Moravia que emigró a Saft a principios del siglo XVII, se convirtió en uno de los propagadores más importantes de este mito. En un momento en que las fortunas económicas y culturales de la ciudad y su comunidad judía habían tocado fondo, Dresnitz escribió una serie de cartas abiertas que describían los poderes extraordinarios de figuras como Caro y Luria. Dado que Dresnitz llegó a Saft después de la muerte de Luria en 1572 y de Caro en 1575, nunca conoció personalmente a estos personajes, pero sus cartas se hicieron conocidas por Módena, especialmente después de su inclusión en Talmud Okma a principios del siglo XVII. Módena dedicó gran parte del tercer capítulo de Ari Noem a las historias sobre Caro que aparecían en las cartas de Dresnitz. Cita un pasaje extenso de Dresnitz sobre la estrategia de Caro para inducir la presencia de su Maghid, un mentor celestial que identificaba como la hipóstasis de la Misna. Según Dresnitz, cada vez que Caro recitaba la Misna de memoria, el Maghid se le aparecía y las personas escuchaban su voz a través de la puerta o desde el fondo de la casa, diciendo: «Paz sobre ti, Rabí Yosef Caro. Soy la Misna que has estudiado. He venido a enseñarte comprensión». Módena aborda este relato de Dresnitz con escepticismo y se burla de la idea de que un erudito legal tan renombrado como Caro no fuera digno de estudiar con Luria. La crítica de Módena a las historias del Maghid de Caro se refleja en un comentario parentético dentro de una pregunta retórica: ¿quién sería digno de estudiar con Luria, sino un gran hombre que, según dicen, recibió las revelaciones de un Maghid? Módena no creía en la existencia del Maghid de Caro y lo expresó de manera velada, pero su objetivo principal no era atacar a Caro directamente, sino a Luria y las enseñanzas que él promovía. Módena encontró absurdo que un erudito como Caro no fuera digno de acceder a las enseñanzas de Luria, a pesar de su fama y piedad. La crítica de Módena a Moses Cordovero, el cabalista que fue la figura central en Saft antes de la llegada de Luria, se centra principalmente en su obra Pardes Rimonim, una sistematización de la teología cabalística publicada en Cracovia en 1592. Esta obra se menciona repetidamente en Ari Noem y se utiliza para abordar diversas cuestiones, como la importancia de la humildad en el estudio de la metafísica o la audacia de los cabalistas que criticaron a Maimónides. Sin embargo, la crítica de Módena se enfoca principalmente en la naturaleza de la Sefirot, en menor medida, en la definición de la Cábala como Okma. La importancia de Pardes Rimonim en la crítica de Módena se puede entender por la centralidad de Cordovero en la teología cabalística que él rechazaba. Módena cita una sección de Pardes Rimonim donde Cordovero argumenta que la ignorancia sobre la Sefirot condena a una vida sin sabiduría. En sus palabras, aquellos que han recibido la revelación de la Sefirot pero las niegan debido a su corrupción mental deberían ser considerados herejes, aunque mantengan su creencia en otros conceptos teológicos. Módena considera esto intolerable, especialmente porque Cordovero usó la autoridad de Maimónides para justificar la declaración de herejía para aquellos que rechazan la Sefirot. Para Módena, la Cábala no podía presentarse como un principio fundamental de la fe judía, y mucho menos si se justificaba utilizando el pensamiento de Maimónides, un pensador que él respetaba profundamente. Además, Módena señala las discrepancias entre los cabalistas respecto a la naturaleza de la Sefirot como evidencia de que no podían considerarse un aspecto esencial de la Torá oral. Uno de estos desacuerdos se refería a la identidad de Keter, una de las Sefirot. Mientras que Shem Tov consideraba que Keter estaba más allá de la existencia y no debía ser contado entre las 10 Sefirot, Cordovero lo incluía de forma categórica como parte de las 10 Sefirot, rechazando la teoría de Shem Tov.
Módena presenta este desacuerdo como representativo de la falta de consenso dentro de la cábala misma. Si los cabalistas no podían ponerse de acuerdo sobre cuestiones tan fundamentales, ¿cómo podría la cábala ser considerada una tradición unificada transmitida desde Moisés? Módena también hace una comparación provocativa al afirmar que la creencia en la Sefirot era similar a la creencia cristiana en la Trinidad. En su opinión, si las Sefirot eran concebidas como vehículos divinos, los cabalistas que les atribuían divinidad estaban asignando corporeidad a Dios, lo cual él consideraba incompatible con la fe judía. Esta comparación no solo refuerza su rechazo hacia la cábala de Saft, sino que también alimenta la crítica más amplia contra las similitudes percibidas entre la teología cabalística y las doctrinas cristianas. Al considerar que Cordovero estaba impartiendo una visión de Dios que recordaba al Dios corporal de los cristianos, Módena profundiza su ataque a la cábala, viéndola como una desviación peligrosa de la verdadera tradición judía. La razón detrás de la elección de Módena de enfocarse en Cordovero puede ser vista en el enfoque sistemático y teórico de Pardes Rimonim. Módena, que poseía un vasto conocimiento de la teología cabalística y había leído una amplia gama de textos teosóficos, no podía pasar por alto la naturaleza organizada de la obra de Cordovero. La insistencia de Cordovero en que las Sefirot podían ser demostradas a través de la razón también irritó a Módena, quien, como muchos otros cabalistas italianos, consideraba que la cábala no debía ser reducida a una explicación racionalista. Módena, al igual que Menahem Azaria da Fano y Aarón Berequia de Módena, tuvo que lidiar con la influencia de Cordovero en su contexto local, pero su postura crítica hacia él fue más incisiva. El impacto de la cábala de Saft en Venecia durante el cambio de siglo fue profundo. A medida que las ideas, historias y textos de Saft se difundían, Módena fue testigo y partícipe de cómo su comunidad adoptaba estas nuevas creencias. Aunque su reacción estuvo marcada por elementos diversos, se centró en figuras clave como Cordovero y Luria, cuya teología milagrosa y sus poderes sobrenaturales no solo desafiaban sus convicciones personales, sino que también representaban una amenaza para lo que él consideraba la verdadera tradición judía. Su crítica no solo se limitaba a rechazar historias de milagros, sino que también desmantelaba los fundamentos de una visión del mundo cabalística que consideraba incompatible con la razón y la tradición judía ortodoxa. Respuesta judía a la cábala cristiana. Gran parte de Ari Noem constituye un ataque a los judíos de la Venecia moderna temprana. Módena criticó a sus contemporáneos por abandonar la guía de los perplejos de Maimónides, convertir el Zohar en una autoridad legal y crear un culto de personalidad en torno a Isaac Luria. En este sentido, Ari Noem es una obra de crítica cultural dirigida a la comunidad judía veneciana y, en general, a los lectores judíos posteriores. Un tema recurrente en la obra alcanza su punto culminante en el capítulo final, que representa el ataque de Módena a la cábala cristiana. Este ataque es complicado por dos factores principales: la falta de una definición clara de la cábala cristiana y las inconsistencias lógicas y fácticas en la forma en que Módena la rechaza. Módena nunca proporcionó una definición coherente y sucinta de la cábala cristiana. A diferencia de sus críticas al Zohar o a Luria, cuyos objetivos eran claros, su tratamiento de la cábala cristiana parecía una condena enigmática, particularmente dirigida a Giovanni Pico della Mirandola. Pico, un aristócrata de Florencia del siglo XV, concibió la cábala como un elemento crucial en su teología antigua, donde una verdad única unificaba todas las épocas y culturas, y existía una armonía de la sabiduría religiosa entre los antiguos paganos, judíos y cristianos. Módena presenta una serie de malentendidos, tal vez accidentales pero probablemente deliberados, que intentan disolver la categoría misma de la cábala cristiana. La postura de Módena sobre la cábala cristiana también muestra inconsistencias tanto en los hechos como en la lógica.
Por un lado, Módena ofrece dos cifras diferentes sobre el número de tesis cabalísticas de Pico y proporciona relatos contradictorios de los manuscritos cabalísticos de Pico que él vio en Venecia en el mismo año en que escribió Ari Noem. Además, por su agudeza historicista al tratar el Zohar, Módena parece carecer de conciencia sobre los desarrollos históricos recientes dentro del cristianismo, atacando la categoría de la cábala cristiana como si el cristianismo europeo fuera un monolito y la reforma nunca hubiera ocurrido. Módena analizaba la cábala cristiana sin tener en cuenta las complejidades de la situación religiosa en Europa y sin reconocer que el cristianismo que criticaba no era homogéneo, ya que la ciudad estaba llena de herejes y evangelistas. En cuanto a la lógica, Módena objetó la cábala cristiana por las mismas razones que su rechazo a la cábala judía. Era una innovación reciente y el intento de argumentar su antigüedad desafiaba tanto la razón como las pruebas textuales. Los cabalistas, tanto judíos como cristianos, malinterpretaron conceptos teológicos básicos, como la naturaleza de Dios, y trataron de monopolizar la interpretación de textos sagrados como la Biblia. Sin embargo, en muchos de sus pasajes, Módena también criticaba la cábala cristiana simplemente por ser cristiana. En ocasiones, parecía describirla como una apropiación cristiana de un dominio exclusivamente judío del conocimiento. De manera reveladora, Módena citó a uno de sus contemporáneos, quien comparaba la enseñanza de la cábala a los cristianos con la enseñanza de la Torá a los gentiles. Esta crítica refleja una actitud proteccionista y propietaria hacia un conjunto de conocimientos y prácticas que, de hecho, Módena había criticado con energía y que había rechazado por completo. A pesar de estas inconsistencias, Ari Noem representa la respuesta más sostenida de un judío a la cábala cristiana. Cuando Módena escribió Ari Noem, la cábala cristiana no era una novedad. Durante el siglo y medio anterior, los cristianos habían estado utilizando la cábala para apoyar la doctrina cristiana e interpretando los textos cabalísticos en favor del cristianismo. En las primeras etapas, los judíos estuvieron profundamente involucrados en la transmisión de la cábala a los cristianos. Pico, por ejemplo, estudió con Elías del Medigo y Johanan Alemanno, judíos activos en el norte de Italia a finales del siglo XV. Pico también colaboró con Flavio Mitrídates, un judío convertido al cristianismo, en un extenso proyecto de traducción de textos cabalísticos. Los comentarios críticos sobre la cábala en Beinat Hadad de Del Medigo se han interpretado como una respuesta velada a Pico, su discípulo en hebreo y pensamiento aristotélico medieval. A principios del siglo XVI, Egidio de Viterbo estudió hebreo con Elías Levita y contrató a Baruch di Benvenuto para copiar y traducir textos cabalísticos. A mediados del siglo XVI, varios cabalistas se opusieron a la impresión del Zohar, considerando que su aparición impresa permitiría a los cristianos acceder sin restricciones a una obra fundamental de la cábala. Sin embargo, más allá de estas breves observaciones en Beinat Hadad y los comentarios dispersos de algunos cabalistas en el siglo XVI, casi ninguna obra escrita por judíos antes de Ari Noem ofrece una respuesta crítica sostenida a la cábala cristiana. La primera sección de este capítulo presenta una breve historia de la cábala cristiana, con el objetivo de entender su lugar dentro de la vida intelectual de la Venecia del siglo XVII. Se enfoca en los canales específicos a través de los cuales la cábala cristiana llegó a Módena. La segunda sección aborda la lectura que Módena hizo de Pico, particularmente las conclusiones cabalísticas contenidas en las 900 tesis que Pico propuso para el debate público en 1486, así como la oración que debía servir de prólogo para esa ocasión. La disputación fue cancelada cuando una comisión nombrada por el Papa Inocencio VIII condenó varias de las tesis de Pico, lo que llevó a Pico a componer una apología en su defensa. Dado la importancia de Pico para Gaffarel y Jamais, y su prominencia como teólogo, la indiferencia virtual de Módena hacia más de un siglo de cábala cristiana que había leído y anotado comienza a cobrar mayor sentido. Módena objetó dos aspectos separados de la cábala de Pico:
las afirmaciones sobre su supuesta antigüedad en la oración y la apología y su uso para apoyar la doctrina cristiana en las tesis. En la segunda mitad de la oración, Pico discutió la unidad de la verdad y presentó una breve encuesta de las fuentes de sus tesis, que incluían a Platón, Aristóteles, Hermes Trismegisto y Pitágoras. En los últimos párrafos, Pico se centró en la Cábala, diciendo: «Ahora llego a las cosas que he extraído de los antiguos misterios de los hebreos y he citado para la confirmación de la inviolable fe católica». Pico presentó una genealogía de la Cábala en dos etapas: la revelación divina a Moisés y su transcripción escrita por Esdras. Subrayó la transmisión oral en la primera etapa, destacando que la Cábala era una tradición transmitida de hombre a hombre, de manera hereditaria, no escrita, de acuerdo con las enseñanzas reveladas a Moisés. La segunda etapa de la transmisión de la Cábala ocurrió con Esdras, quien, según Pico, transcribió por escrito los secretos antiguos que se habían transmitido oralmente desde la época de Moisés. Pico describió una crisis nacional que obligó a Esdras a preservar estos secretos divinos, transcribiéndolos en 70 volúmenes. Esta narrativa de un registro escrito de lo que se había transmitido oralmente tenía un claro paralelo con la descripción que Maimónides hizo sobre la Misna y su transcripción por Judá el Príncipe, o con las historias sobre la composición del Zohar por Simeón Bar Yochai, relatadas por los cabalistas medievales. Para respaldar esta genealogía, Pico recurrió a un pasaje de 2 Esdras, un libro apócrifo, que describía la dictadura de libros perdidos, afirmando que Moisés recibió una ley pública y otra secreta, al igual que Esdras. Módena objetó la genealogía de la Cábala de Pico tal como aparece en la oración y la apología. Desafió la afirmación de que Esdras, el escriba, había compuesto obras cabalísticas, argumentando que estos libros eran obras pseudepigráficas atribuidas erróneamente a Esdras por un autor posterior. Módena también destacó que, según su visión, era impensable que los escritos cabalísticos de Esdras hubieran escapado a la atención de los sabios judíos de la antigüedad. Señaló que, si tales libros realmente existieran, habrían sido difundidos en Israel durante el período del Segundo Templo, especialmente entre los hombres de la Gran Asamblea y otras sectas que los recibieron. Esta crítica subraya el punto de Módena sobre la protección del conocimiento exclusivo de la Cábala, que consideraba un secreto judío fundamental. Lo que siguió fue una defensa explícita de Esdras como un escribe, no un profeta, y un rechazo a la idea de que los sabios antiguos no hubieran conocido los secretos de la Cábala. A lo largo de Ari Noam, Módena trató de recuperar la figura de Esdras como un eslabón fundamental en la transmisión del judaísmo, rechazando la visión cristiana que lo posicionaba como el autor de los libros cabalísticos. Módena se mostró disgustado por las implicaciones cristianas en la Cábala de Pico, y aunque se refería a Pico como el primero en indagar sobre la Cábala en su tiempo, su crítica se intensificó cuando abordó la apropiación de la Cábala por parte de los cristianos. Este rechazo culminó en un tono marcadamente polémico al final de Ari Noem. Módena dirigió sus críticas a Jamais de manera personal, apuntando a la sensibilidad del tema y justificando su reticencia a tratarlo de manera prolongada. En esta sección, Módena subrayó que la Cábala cristiana era un fenómeno que había sido objeto de debate entre los teólogos cristianos. Sin embargo, lo que más le indignaba no era tanto la utilización de la Cábala como método de interpretación, sino su apropiación como base doctrinal para los elementos fundamentales del cristianismo, como la Trinidad, la Encarnación y la Virgen María. Módena también comentó sobre el impacto de la popularización de la Cábala cristiana a través de la imprenta. Señaló que, al igual que los judíos estaban siendo influenciados por el conocimiento esotérico cristiano, los cristianos también estaban comenzando a distribuir sus propios trabajos sobre la Cábala. Así, Módena argumentó que la Cábala, cuando se registraba por escrito, especialmente, cuando se imprimía, perdía su capacidad de ser una especulación ascendente hacia Dios y se convertía en un bien accesible a cualquiera que deseara apropiárselo, sin la debida preparación ni entendimiento.
Finalmente, Módena concluyó que la cábala no debía ser transmitida a los gentiles, citando a Isaías de Praga y su famosa carta en la que lamentaba la divulgación de los secretos de la cábala. Isaías de Praga, en su enfoque estricto sobre la transmisión de la sabiduría, enfatizó que los secretos de la Torá no debían ser revelados a los gentiles, y mucho menos los secretos de la cábala. Módena utilizó esta cita con evidente aprobación para reforzar su postura sobre la naturaleza exclusiva de la cábala, viéndola como una parte fundamental del conocimiento secreto de los judíos, cuyo propósito era permanecer resguardado dentro de la comunidad judía. La vida posterior de Ari Noam. El Sefer Ari Noam, junto con otros de sus escritos polémicos, permaneció oculto en los archivos de Módena y no salió a la luz durante su vida, según la afirmación de Aisae Tisbi. Más recientemente, David Malkiel señaló que los escritos de Módena no se diseminaron, casi ninguno de sus trabajos en hebreo fue reimpreso, y tampoco se recopilaron sus manuscritos. Estas afirmaciones reflejan un sesgo inherente hacia la impresión como el único determinante para saber si un texto fue leído. Este capítulo sigue la recepción de Ari Noam en formato manuscrito y desafía las interpretaciones predominantes sobre la importancia de la obra de Módena en los 2 siglos posteriores a su muerte. Un censo de los manuscritos existentes de Ari Noam muestra que los escribas continuaron copiando y anotando la obra durante 2 siglos. Al igual que en la Venecia de Módena, la impresión no fue el único medio a través del cual los estudiosos de Italia y otros lugares obtuvieron y difundieron conocimiento durante los siglos XVII y XVIII. La transmisión manuscrita de Ari Noam no fue una excepción, sino algo común en textos de intelectuales judíos modernos sobre diversos temas, escritos polémicos sobre el cristianismo, tratados esotéricos de cábala y campañas epistolares contra el mesías místico Sabbatai Zevi y sus seguidores. La evidencia de estos manuscritos, junto con las citas y alusiones repetidas a Ari Noam en cartas, diarios, tratados, responsas y compendios entre 1639 y 1840, indica que tanto judíos como cristianos continuaron leyendo el texto de Módena en casi todas las generaciones entre su muerte y la impresión de su libro. Este capítulo tiene como objetivo recuperar las lecturas de la obra de Módena en un periodo en el que supuestamente estuvo perdido para el mundo académico, y antes de que se convirtiera en un tema de interés en la erudición judía del siglo XIX. La primera parte de este capítulo examina algunas de las características destacadas sobre la copia y circulación de Ari Noam. La segunda parte identifica a los lectores más prominentes de Ari Noam y señala los usos que hicieron de la obra de Módena. Las lecturas de Ari Noam, particularmente por parte de estudiosos 1 o 2 generaciones más jóvenes que Módena, ofrecen pruebas valiosas sobre su vida y los primeros contextos en los que su oposición a la cábala funcionaba. Así, la recepción temprana de Ari Noam tiene una relación directa con Módena, su familia y sus estudiantes. A medida que nos alejamos de Venecia a mediados del siglo XVII, las discusiones sobre Ari Noam ofrecen menos información sobre Módena y su mundo inmediato. En cambio, proporcionan una perspectiva sobre 3 cuestiones cruciales en la cultura judía italiana del siglo XVIII, los modos de escritura en la transmisión del conocimiento, el papel de la cábala en el mundo mental de los intelectuales judíos y la organización de la información por bibliografistas y enciclopedistas. En cuanto a la circulación de Ari Noam en formato manuscrito, se conoce que la obra sobrevive en 14 manuscritos, ya sea de forma aislada o como parte de un códice más grande que incluye otros textos. De estos 14 testigos, 5 datan de después de 1800, incluido uno que contiene solo extractos de la obra. De los 9 restantes, 2 parecen tener la autenticación de Módena en forma de un colofón identificado en el primer capítulo. El resto de los manuscritos fueron datados entre los siglos XVII y XVIII. Algunos puntos clave surgen al observar estos testigos en su conjunto. Primero y ante todo,
La transmisión de Ari Noem como un texto completo y integral se mantuvo bastante estable durante 2 siglos. Con solo una excepción, Ari Noem fue transmitido en su totalidad y no de forma fragmentada, y todos estos testigos contienen una obra dividida en 3 partes separadas, cada una de las cuales consta de varios capítulos. Las diferencias en los manuscritos se observan en el número de capítulos. Los 2 manuscritos autorizados por Módena tienen una sección al comienzo de la segunda parte que no tiene encabezado de capítulo. En muchos de los manuscritos posteriores, así como en las 2 ediciones impresas, esta sección se convirtió en el capítulo 11, aumentando el número total de capítulos a 31. En los 2 manuscritos autorizados por Módena, el número total de capítulos es 30, y esta sección no constituye un capítulo propio. La transmisión de Ari Noem en su totalidad contrasta con otras obras modernas sobre temas similares. Por ejemplo, el Okeru Mekubal de Moses Hayim Luzzatto, una defensa filosófica de la Cábala, sobrevive en varios testigos, ninguno de los cuales contiene el texto en su totalidad ni en el orden en que Luzzatto esperaba que se publicara. En una etapa temprana, la obra de Módena comenzó a circular bajo una variedad de títulos. Un grupo de manuscritos circulaba bajo el nombre de Ari Noem, como Módena lo refería en sus otros escritos y como aparecía en las copias autorizadas. Un segundo grupo circulaba bajo el título de Sa'agat Ari, otra obra de Módena. La similitud entre las 2 frases hebreas Ari Noem, león rugiente, y Sa'agat Ari, el rugido del león, pudo haber contribuido a la confusión entre los escribas de la época. Un tercer grupo de manuscritos lleva ambos títulos en su encabezado. Finalmente, un testigo no tiene título alguno. La circulación de Ari Noem también es relevante en relación con los otros textos incluidos en los códices que contienen la obra. Los escribas frecuentemente copiaban otros textos de Módena o de otros autores sobre temas similares. De los 9 manuscritos donde Ari Noem o un extracto de él está incluido como parte de una serie de textos, 6 también contienen Ben David, la polémica de Módena contra la transmigración de almas. La evidencia física de estos códices corresponde a las reacciones textuales de los lectores de los siglos XVII y XVIII. Moses Zakut e Isaac Lampronti respondieron a los argumentos de Módena tanto en Ari Noem como en Ben David al mismo tiempo. Otro códice que incluía a Ari Noem también contenía una copia de la carta de Del Medigo a Auf. Los escribas que copiaron Ari Noem y los lectores posteriores reaccionaron en los márgenes. Estas anotaciones reflejan diferentes actitudes hacia el texto de Módena y tienden a caer en una de 3 categorías: anotación, corrección o contestación. Algunos de estos comentarios intentan corregir el texto de Ari Noem, probablemente en contra de otra copia de la obra, en un esfuerzo por restaurar lo que Módena había escrito. Por ejemplo, Módena describió a Del Medigo como alguien que se hace pasar por defensor de la sabiduría de la Cábala y la elogia, pero su intención es degradarla y denigrarla con todas sus fuerzas. En una copia posterior de la obra, un escriba omitió este pasaje, pero en una anotación de otra mano, un lector reinsertó la frase en el margen al final de la página. Otras anotaciones indican una actitud mucho menos respetuosa hacia el texto de Módena. A menudo, un escriba o lector posterior intervino en los márgenes para refutar el punto de Módena. Estas reacciones de los lectores a lo largo de los siglos XVII y XVIII nos muestran que Ari Noem no fue solo una obra leída, sino también un texto que sus lectores se sintieron impulsados a contestar, ya sea con correcciones, debates o incluso la adición de información suplementaria. La circulación de la obra en manuscrito revela tanto la importancia de Módena en su época como el impacto de sus ideas en los debates sobre la Cábala, un tema que siguió siendo central para muchas generaciones posteriores. Una excepción notable entre los críticos de sabbatianismo que también eran cabalistas fue Jacob Frances, poeta hebreo de origen portugués, quien fue un crítico mordaz de los seguidores contemporáneos de Sabbetai Zevi.
Frances utilizó su poesía para ridiculizar las creencias de estos seguidores, parodiando su fe en Natán como el profeta Elías. A lo largo de su obra, Frances ridiculizó la adherencia de sus contemporáneos a la cábala, un tema que también fue abordado por Módena en Ari Noem. Sin embargo, el poema de Frances no fue bien recibido por el rabinato de Mantua. En respuesta, Frances hizo uso de una frase del libro de los Proverbios, la misma que le dio título a la obra de Módena, pero nunca mencionó explícitamente a Ari Noem. A medida que uno se aleja de Venecia y de la época de Módena, rastrear a los lectores de Ari Noem se vuelve tanto más fácil como más complicado. La mención explícita de Módena y su obra por la mayoría de los lectores del siglo XVIII facilita su identificación, pero no siempre se sabe cómo estos lectores tuvieron acceso al manuscrito. Zacut, Aboab, Morosini y un funcionario no identificado de Verona vivieron en Venecia o sus alrededores, y se puede suponer que leyeron Ari Noem o escucharon hablar de él en la región. Sin embargo, a finales del siglo XVII, la obra de Módena ya había adquirido una reputación entre un pequeño círculo de eruditos que citaban o aludían a ella sin especificar cómo habían llegado a conocerla. Estos lectores usaron Ari Noem como punto de partida o como una referencia para sus propios intentos de defender la cábala filosóficamente o insertarla en el currículo ideal judío. Una de las figuras monumentales de la cultura judía moderna temprana, Yair Ayim Bacharach, aludió a Ari Noem en una de sus obras. Bacharach, nacido en una familia rabínica distinguida, vivió en Praga y luego en Worms, donde enseñó y escribió de forma privada. A lo largo de su vida, Bacharach escribió numerosas obras, aunque solo se imprimieron algunas de ellas. En un responsum que escribió en 1699, Bacharach defendió la cábala contra críticas, utilizando una frase tomada de Ari Noem para referirse a los detractores de la cábala. Su mención de Ari Noem sugiere que Bacharach estuvo familiarizado con las críticas de Módena a la cábala, a pesar de no citar directamente la obra. A lo largo de las primeras décadas del siglo XVIII, algunos rabinos del norte de Italia, como Abiad Sar Salom Basilea, Moses Ayim Luzzatto y Yosef Ergas, defendieron la cábala mediante tratados filosóficos. Aunque estos tres pensadores no estaban de acuerdo entre sí, compartían la defensa de la cábala frente a las críticas filosóficas que la cuestionaban. Luzzatto, en particular, mencionó a Ari Noem como una obra crucial en su decisión de escribir su propio tratado en defensa de la cábala. Basilea y Luzzatto, de hecho, se refirieron explícitamente a Ari Noem, aunque de forma indirecta en sus obras, mientras que Ergas probablemente no leyó directamente la obra de Módena pero abordó varios de los puntos clave que Módena había planteado. Luzzatto, por su parte, no solo defendió la autenticidad de la cábala, sino que también trató de reconciliarla con el pensamiento de Maimónides. En sus escritos, Luzzatto argumentó que la cábala había sido transmitida a través de generaciones, incluso cuando la sabiduría de la cábala se había vuelto esotérica tras el exilio de los judíos. Su trabajo representó una respuesta a la crítica de Módena sobre la cábala, aunque no abordó de manera directa la cuestión de los sefirot en la forma en que lo hizo Módena. Ergas, quien también escribió en defensa de la cábala, insistió en que no era necesario recurrir a las opiniones de Maimónides sobre la autenticidad de la cábala, ya que había suficientes testigos fiables que la habían transmitido. Ergas citó a varios cabalistas medievales como evidencia de la autenticidad de la cábala. Además, defendió la importancia de estudiar los textos cabalísticos, aunque reconoció que la instrucción oral de un maestro también era crucial para comprender plenamente la cábala. La relevancia de Ari Noem continuó siendo un tema de discusión entre eruditos a lo largo del siglo XVIII, especialmente en relación con las obras de los defensores de la cábala. La obra de Módena fue citada en enciclopedias y obras de referencia, como Paad Yitzhak de Isaac Lampronti y Magal Tov de Ayim Yosef David Azulay, quienes la mencionaron brevemente, pero sin profundizar en el contenido o las críticas que Módena había hecho.
A lo largo de este periodo, la obra de Módena continuó circulando en manuscritos y fue referida por varios estudiosos, aunque de manera indirecta y sin entrar en demasiados detalles sobre las críticas que contenía. Con el tiempo, Ari Noem se integró al corpus de obras que reflejaban la continua discusión y defensa de la cábala en el mundo judío moderno temprano, aunque su impacto no fue tan grande como el de otras obras de Módena, como su Riti. No obstante, su influencia persistió en los círculos intelectuales y en los debates sobre la autenticidad y la relevancia de la cábala, especialmente entre aquellos que se oponían a su proliferación en la época moderna. Las referencias a Ari Noem en estos textos ilustran cómo la obra de Módena siguió siendo una pieza clave en los debates sobre la cábala durante más de un siglo, y cómo su impacto resonó en las discusiones filosóficas, religiosas y bibliográficas del siglo XVIII. Cábala y la investigación en el siglo XIX. A principios del siglo XIX, Ari Noem circulaba ampliamente en manuscritos. 4 de los 14 testigos datan de las primeras décadas de este siglo. Las referencias a la obra aparecían repetidamente en publicaciones, tanto en la correspondencia de eruditos judíos como en trabajos de referencia. Durante los años 1830, Isaac Reyo y Solomon Rosenthal prepararon ediciones de Ari Noem. Sin embargo, un acto de robo intelectual que enfureció a ambos resultó en la publicación de la edición de Rosenthal bajo el nombre de Julius Fürst en Leipzig en 1840. Reyo, Rosenthal y Fürst, así como otros colegas más conocidos como Solomon Judah Rapoport, Sir, y Samuel David Luzzatto, Sadal, veían en Módena y sus críticas a la cábala un modelo para oponerse al renacimiento místico contemporáneo del hasidismo. En sus cartas, reseñas y anotaciones, los eruditos judíos del siglo XIX, asociados con la Wissenschaft des Judentums, ciencia del judaísmo, y la Ascalá, ilustración judía, recurrieron a Ari Noem como parte de su búsqueda de un pasado utilizable. Rehabilitada por los participantes en la ilustración judía en el Imperio de los Habsburgo y otras regiones, Ari Noem se integró a una biblioteca de textos anticabalísticos que incluían Beinat Hadad de Delmedigo, los poemas de Frances y Mitpaat Sefarim de Emden. A lo largo de siglo y medio después de su composición, Ari Noem circuló de forma más extensa en Italia, con lectores ocasionales en otras partes de Europa. A principios del siglo XIX, comenzó a viajar más lejos, ya que los judíos en centros del Imperio de los Habsburgo como Praga y Pest, así como en Galicia, buscaban con ahínco copias manuscritas y más tarde impresas. La publicación de Ari Noem dejó una profunda huella en varios pensadores judíos cuyas posiciones sobre la cábala iban desde un respeto profundo hasta un rechazo absoluto. En la década y media posterior a la primera impresión de Ari Noem, los cabalistas Ilaiche Ben Amozeg e Isaac Habe Willman lo sometieron a una crítica feroz, intentando refutar los argumentos de Módena sobre la antigüedad de la cábala. Un año más tarde, Abraham Heger, una figura central en la erudición judía alemana y fundador del judaísmo reformista, escribió una breve biografía de Módena que incluía extractos de su obra. En contraste con Ben Amozeg y Willman, Heger veía en Módena un modelo para sus propios esfuerzos de combatir la influencia de la cábala y el hasidismo. Heger no fue el único en proyectar su oposición al hasidismo contemporáneo sobre Ari Noem. A medida que avanzaba el siglo, intelectuales judíos más al este, como Isaac Ber Levinson, Abraham Ber Gottlober y Moses Leib Lilienblum, continuaron extrayendo inspiración de Ari Noem. La recepción de Ari Noem en el siglo XIX, su circulación en manuscritos entre eruditos asociados con la ciencia del judaísmo y la ilustración judía, su aparición en impresión y las reacciones a su edición impresa, complica la afirmación de Cholem de que la cábala fue ignorada o olvidada por las primeras generaciones de eruditos judíos modernos. Los logros académicos de Cholem fueron tan significativos que su narrativa fundacional sobre el redescubrimiento de la mística judía se convirtió en un lugar común. Sin embargo, la evidencia empírica revela una historia mucho más compleja.
Ciertas figuras notables, como Heinrich Graetz, pueden haber aborrecido la cábala, pero pocos, incluido Graetz, la ignoraron por completo. Muchos de los involucrados en la publicación de Ari Noem, Reyo, Fürst y Rosenthal, se identificaron con la crítica de Módena a la cábala, pero su intención polémica no les impidió llegar a conclusiones sobre la historia de la cábala. Además, las respuestas a Ari Noem de Ben Amozeg y Wilman constituyeron formas de cábala moderna que tendrían paralelismos en el siglo XX. La publicación de Ari Noem también dejó una huella notable en la forma en que los eruditos judíos del siglo XIX trataron los textos cabalísticos, especialmente en su confrontación con la interpretación tradicional de la cábala y el hasidismo. A lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, las ediciones de Ari Noem, particularmente la de Reyo, fueron de gran relevancia para la crítica sobre la Cábala. Esta edición no solo reflejó la intención de combatir las ideas cabalísticas, sino también proporcionó una plataforma para un análisis más profundo de los textos y autores que estaban siendo cuestionados en su autenticidad. La edición de Reyo, aunque se adentró en la crítica de la Cábala, no se limitó solo a una exposición negativa, sino que también ofreció una visión respetuosa de Módena como figura clave en la crítica religiosa. Reyo valoraba la erudición de Módena y su capacidad para navegar en temas complejos, como la teología y las ciencias naturales, lo que le confería una posición única en la crítica de la Cábala. Sin embargo, la postura de Reyo sobre la Cábala no era inamovible. Su edición se adentró en ciertos aspectos de Ari Noem que cuestionaban profundamente la legitimidad histórica de la Cábala, pero también se encontró con críticas de aquellos que defendían la validez de estas enseñanzas. Reyo, incluso con la insistencia de no permitir que sus ideas se distorsionaran, continuó ofreciendo ediciones y análisis, incorporando materiales anticabalísticos que no habían sido impresos desde hacía más de un siglo. En la correspondencia de la época, se puede ver cómo las críticas a Ari Noem no solo se limitaban a los defensores de la Cábala, sino que también se extendían a aquellos que veían la obra como una peligrosa desacralización de los textos sagrados. Personalidades como Rapoport se unieron al debate, defendiendo a Módena y su enfoque hacia la Cábala. A pesar de las tensiones entre los diferentes grupos intelectuales de la época, la obra de Módena siguió siendo un punto de referencia central, no solo para los detractores de la Cábala, sino también para aquellos que buscaban un análisis más riguroso de sus fundamentos históricos. La circulación de Ari Noem, aunque limitada en comparación con otras obras de la época, continuó siendo un tema de debate crucial entre las élites intelectuales del Imperio Habsburgo y el norte de Italia. La obra adquirió una relevancia tanto en los círculos judíos como en los académicos, y su difusión en diferentes centros de estudio, como Viena, Mantua y Pest, dejó una huella duradera en las discusiones sobre la Cábala y su lugar en el pensamiento judío moderno. A medida que el siglo XIX avanzaba, la figura de Módena y su obra Ari Noem seguían siendo analizadas y reinterpretadas. El trabajo de Ben Amozeg, por ejemplo, representaba una respuesta directa a los ataques de Módena, ofreciendo un enfoque alternativo en defensa de la Cábala. Sin embargo, Ben Amozeg no solo se limitó a rebatir los puntos específicos planteados por Módena, sino que también proporcionó un análisis más amplio sobre el papel de la Cábala en la tradición judía, destacando su importancia en la interpretación bíblica y su contribución al esoterismo judío. La crítica y defensa de la Cábala no solo se manifestaron en el ámbito académico, sino también en los debates más amplios sobre la modernidad judía. Filósofos y rabinos de la época, como Wilman y Heiger, continuaron respondiendo a la controversia, cada uno aportando su propia visión de la relación entre el judaísmo tradicional y las nuevas corrientes de pensamiento que emergían durante el período. Sin embargo, a pesar de las divisiones, hubo un consenso creciente sobre la importancia de la Cábala en la configuración de la identidad judía moderna y su lugar en la tradición religiosa. El trabajo de Heiger, por ejemplo,
representaba un punto de inflexión en la historia de la interpretación judía, ya que, aunque su crítica a la Cábala era firme, también reconocía su importancia en el contexto histórico de las luchas internas dentro del judaísmo. El hecho de que diferentes pensadores, como él y otros miembros de la Ilustración judía, tomaran posiciones tan firmes sobre la Cábala, refleja cómo esta cuestión trascendía los límites de la academia para convertirse en un tema crucial para la reflexión sobre el judaísmo en la modernidad. Las discusiones sobre la Cábala durante el siglo XIX fueron una manifestación de los profundos cambios que estaban ocurriendo en la sociedad judía, donde los antiguos debates sobre la autenticidad y la autoridad religiosa comenzaron a entrelazarse con las nuevas corrientes filosóficas y académicas. Esta transformación de la visión de la Cábala no solo estaba relacionada con los textos y su contenido, sino también con las formas en que los judíos intentaban reconciliar su pasado con las demandas del presente. Historia de un fracaso. La vida de Módena y su muerte estuvieron marcadas por un irónico fracaso en relación con su obra Ari Noam. 5 años antes de escribir su crítica a la Cábala, Módena dejó instrucciones precisas para su funeral, pidiendo que se realizara un rito de origen cabalístico, a pesar de su vehemente oposición a esta corriente. Módena, quien intentaba liberar al judaísmo de la influencia de la Cábala, desconocía que el mismo ritual que rechazaba estaba ya profundamente impregnado en la tradición judía. Esta contradicción, evidenciada por el rito levantino en su funeral, pone en evidencia la ironía de su visión del judaísmo libre de la Cábala. A pesar de su postura en vida, Módena no pudo evitar que su legado y el de su familia se viera marcado por la Cábala. Su nieto, Isaac Leví, fue llamado ante la Inquisición en Venecia por prácticas de adivinación y magia, tras realizar rituales que incluían invocaciones hebreas. En la investigación se encontraron libros ocultos, incluidos textos cabalísticos, lo que resalta la ironía de que la crítica que Módena había hecho a la Cábala se viera desmentida por las acciones de su propio descendiente, quien seguía sin saberlo el camino cabalístico. La fidelidad a la Cábala también se mantuvo entre los discípulos cercanos de Módena. Joseph Hamais, su alumno predilecto, nunca abandonó sus creencias cabalísticas. De hecho, al poco tiempo de la muerte de Módena, Hamais trabajó en una nueva edición del Zohar Hadas y comenzó a recolectar los escritos de Abraham Abulafia, un místico cabalista medieval. Su rechazo de la crítica de Módena reflejó no solo la persistencia de la Cábala en su vida, sino también la incapacidad de Ari Noam para cambiar la dirección que muchos de sus contemporáneos ya habían tomado. El fracaso de Ari Noam para convencer a las generaciones posteriores se hizo más evidente con el paso de los años. Aunque su publicación causó controversia, no logró frenar la creciente popularidad de la Cábala, que fue adoptada incluso por movimientos mesiánicos como el sabateísmo, que emergieron poco después de la muerte de Módena. Los seguidores de Sabbatai Zevi, influenciados por la Cábala, continuaron propagando sus enseñanzas, a pesar de la dura crítica que se les hizo desde el ámbito religioso tradicional. La Cábala continuó su expansión, influyendo en comunidades judías a lo largo de Europa y el Mediterráneo. A pesar de los esfuerzos de los críticos, como Jacob Emden y Heinrich Graeff, para refutar la antigüedad del Zohar, la Cábala siguió siendo una parte integral del judaísmo. Incluso durante el auge del hasidismo en el siglo XVIII, la obra Ari Noam no pudo contener la expansión de esta tradición. El Zohar, que Módena había criticado, fue leído de maneras nuevas y diversas, tanto en círculos académicos como en comunidades religiosas. La Cábala fue absorbida en la cultura judía de formas que Módena jamás habría imaginado, desafiando sus intentos de erradicarla. El fracaso de Ari Noam no debe verse como una simple derrota del autor, sino como una manifestación de las limitaciones de su tiempo. Aunque Módena logró sentar las bases para un análisis crítico de la Cábala, no pudo cambiar el rumbo de una tradición profundamente arraigada en el judaísmo.
Su obra no logró desmantelar la influencia cabalística que continuó proliferando, lo que subraya las dificultades inherentes a cualquier intento de cambiar creencias profundamente arraigadas en una comunidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el escándalo de la Cábala, León Módena, Misticismo judío, Venecia en la Edad Moderna de Jacob Beck. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en los complejos debates sobre la Cábala y su influencia en el judaísmo, así como la vida de León Módena y su lucha intelectual contra las corrientes místicas de su tiempo. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la historia del misticismo judío en la Venecia de la Edad Moderna. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.